Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenos días para todos. Un cariñoso y fraternal saludo a nuestros radioescuchas que nos acompañan siempre en el programa Luces para el Alma. Hoy, 12 de marzo de 2016, Luis Arnedo, que siempre nos acompaña en la parte técnica y de sustentación tecnológica de esta emisión todos los sábados. Hoy vamos a tratar con ustedes un tema maravilloso, como todos los temas propios de la doctrina espírita, que hemos titulado Cristo en el hogar. La propuesta espírita es una propuesta de educación, una propuesta de liberación para el alma, y que nos demuestra, bajo su visión filosófica, moral y psicológica, una manera distinta de recibir las enseñanzas de Jesús. Los espíritus superiores, el espíritu de verdad, se encargó de revelar muy bien al gran codificador Allan Kardec la importancia de entender los principios de Jesús, tanto en el desarrollo humano como en la concepción de familia. Es así que al mostrarnos un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios justo, bueno y soberano, presenta sus leyes de una manera equitativa y presenta a Jesús como aquel espíritu sublime cuyo peregrinaje por la tierra demostró la capacidad de vivir en felicidad en la interacción con todos los seres humanos, independientemente de sus conflictos y posiciones, especialmente en el tema de la familia. Jesús encarna, no reencarna, porque al ser un espíritu superior, el más superior que ha estado en la tierra, y dado el impacto que su venida generó a la tierra, dividiendo la historia de la humanidad en dos, es toda una propuesta de enseñanza y ejemplificación en todas las alternativas de la vida. De ese modo, el sublime peregrino, el psicoterapeuta de todos los tiempos, encarna en una familia de alta nobleza en principios morales, siendo el hijo de un carpintero y de una mujer, María, de las más preciosas cualidades morales que la historia registra como la Sagrada Familia. Por eso, el concepto de familia es trascendente para la propuesta espírita y la propuesta cristiana. Y Allan Kardec no podía de haber dejado tocar ese tema, entendiendo a la familia como la base del desarrollo personal y espiritual del hombre en la actualidad. Por eso Allan Kardec, en la pregunta 775 de los Espíritus, formuló a los guías de la humanidad ese cuestionamiento: ¿cuál sería para la sociedad el resultado del relajamiento de los lazos de la familia? A lo cual el espíritu de verdad respondió: un reconocimiento del egoísmo, de la importancia del yo, de la insensibilidad frente al sufrimiento y de lo más importante, de las relaciones humanas. Particularmente en el contexto espírita y bajo la visión de la interpretación de los evangelios a la luz del espiritismo, quiere decir, a la luz de la existencia de Dios, de la inmortalidad del alma, de la reencarnación, de la pluralidad de existencias, de la pluralidad de mundos habitados y de todos los postulados espíritas, surge en especial, estimados radioescuchas, un evangelio que nos trae, digamos, el inicio del análisis de hoy, cuyo tema es Cristo en el hogar. ¿Cómo está Cristo presente en nuestros hogares y cómo podemos entender las problemáticas que surgen en nuestros hogares cada día, en cada momento, en cada circunstancia, ¿no? El hombre busca las religiones, pero no encuentra aún paz en ellas, porque hay circunstancias de la vivencia cotidiana en un hogar que no encuentran comprensión frente a la justicia de Dios sin los postulados de la reencarnación y sin los postulados de que hemos vivido
espiritualmente muchas existencias corporales. En alguna oportunidad, cuando Jesús se encontraba con su asamblea, con su grupo de seguidores, de sus apóstoles, donde él sentía la tranquilidad porque eran espíritus afines con su tarea redentora, fue interrumpido, advirtiéndole que allá afuera le esperaban su madre y sus hermanos. En esos instantes en que el mensajero interrumpe la interacción del Mesías con el grupo de personas, él aprovecha ese momento histórico para dar una enseñanza que marcaría los rumbos de la humanidad, al formular la siguiente cuestionamiento: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que interpretaron literalmente o textualmente esta enseñanza retomada en los evangelios, muchos advirtieron que Jesús había perdido la razón y que eso significaba la negación que él hacía de su familia. Pero un análisis más ponderado, más tranquilo de esta experiencia, nos da a entender que Jesús nos hablaba, por el contrario, de la existencia de dos grupos de familia: la familia consanguínea y la familia espiritual. Porque él decía que el hermano o era su familia todo aquel que cumpliera la voluntad del Padre, refiriéndose a las leyes divinas. Y que entre tanto, la familia corporal, que era importante para él, pero que en esos momentos de su vida no tenía la sintonía espiritual de él, a excepción de María, que percibía la misión de Jesús. Esto nos permite ahora entender muchas cosas y entramos entonces con el primer punto de cómo entender, de cómo desarrollar lo que se significa el objetivo de la familia. ¿Para qué formamos grupos de familia? ¿Cómo es posible que en la actualidad existan hermanos que se odian, padres que, como hemos tratado en otros programas, estupran, violan a los hijos, acceden carnalmente a los hijos? ¿Cómo es posible que exista una serie de comportamientos patológicos, psiquiátricos, en donde todo debe ser amor, todo debe ser entrega? ¿Dónde está la justicia divina? ¿Por qué Dios permite, entre comillas, que estas circunstancias que vemos a diario en las noticias, que alimentan el morbo de los medios de comunicación, viendo esas grandes tragedias familiares? El espiritismo ya nos explica que la respuesta a esta visión está en la reencarnación y que el objetivo primordial de la familia es una escuela. Y esa escuela de formación que es la familia, a la cual muchas veces llegamos accidentalmente, circunstancialmente, sin una planeación, no es generada en manera alguna por una casualidad, sino por una causalidad. Todo cuanto acontece en el grupo familiar, que es la base de la sociedad, está inspirada en leyes divinas. Esos serán esencialmente los programas, los temas que vamos a tratar en la mañana de hoy, para lo cual les pedimos la mayor disposición a efectos de desarrollar el tema esencial de esta mañana: Cristo en el hogar. Ya retornamos mientras vamos a unos espacios comerciales. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Retomando entonces este tema tan importante de Cristo, Cristo en el hogar, Cristo en la casa, la presencia del Mesías en sus principios, damos el espacio para la bienvenida a Víctor Madero, que nos acompaña también, como siempre,
en este escenario de análisis y de aportes. Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes. Realmente esta es una temática muy interesante que a la luz del espiritismo tiene muchas explicaciones, mucha trascendencia, debido a que el hogar es la primera escuela de la fraternidad para cada uno de nosotros, para entender la humanidad. Por eso estos temas son recurrentes en la doctrina espírita, ya que desde el hogar es que se impulsa al ser humano a las grandes realizaciones en la vida cultural, en la vida social, económica y esencialmente en la vida espiritual. Por eso trabajamos este tema, entendiendo que Jesús nunca fue ajeno al hogar. Él siempre hacía reuniones en el hogar de Pedro, donde departía y compartía con toda su familia, entregando la buena nueva, para que hasta hoy en día nosotros entendamos la necesidad de trabajar la espiritualidad desde cada una de nuestras casas, porque Cristo requiere que viva en el hogar, para que seamos seres íntegros, seamos no solamente luz en la calle, sino también luz al interior de nuestras casas, donde conocen nuestros caracteres, donde conocen nuestras necesidades emocionales, donde nos conocen tal cual somos. Por eso es importante retomar este tema, porque vemos a muchos individuos angustiados, muchos individuos tristes, muchos profesionales de cualquier nivel intelectual con la vida complicada a nivel del hogar. Y eso repercute tarde o temprano en la vida exterior. La escuela familiar. Juana de Ángelis, en un hermoso libro que se titula Constelación Familiar, nos dice esta frase: el ser humano está estructuralmente constituido para vivir en familia. Muy acorde a la respuesta que los espíritus dieron a Kardec en la pregunta 768, cuando Kardec preguntó a los espíritus, ¿por qué la necesidad de vivir en sociedad? Y los espíritus superiores le dieron una respuesta maravillosa, diciéndole que el ser humano está incompleto, carece de facultades que va a encontrar en los demás y facultades que los demás, carentes de ella, encontrarán en él. Le ha sido dado la facultad del habla, de la ternura, de la expresión. Quiere decir que la interacción social en el núcleo familiar y en la sociedad son fundamentales para el progreso espiritual. Aquel que se aísla, se marchita, se embrutece, vuelve a los instintos básicos. Aquel que interactúa, que fraterniza con los demás, va endulzando el alma y los sentimientos con las experiencias de la vida. Por eso, el hogar es un taller permanente donde se templan los sentimientos, las emociones, dándole las bases para enfrentar posteriormente la sociedad. Por eso la misión tan importante, ¿no?, de entender que la familia no es el resultado aventurado de un amor intrépido de pareja, es toda una programación espiritual. Cuando iniciamos el programa, hacíamos la diferencia entre familias consanguíneas y familias espirituales. Pues bien, los espíritus que se asocian en el taller genético, cromosómico de la familia, no lo hacen por un avatar de células que se combinan al momento de la fecundación. Antes de ese proceso, antecede toda una reencarnación. Y Jesús, que vive en los hogares de los cristianos, que vive en los hogares de los que le siguen, ya se lo advertía a Nicodemos: tendrás que renacer nuevamente del vientre de la mujer para ver el reino de los cielos. Que a la luz de la psicología familiar actual significa que solo a través del reencuentro con aquellas personas, con aquellos sujetos, individuos con los cuales hemos contraído deudas en el ayer, afrontando nuevas experiencias en el presente, vamos rescatando el amor y la fraternidad para entender primero esos conflictos, Víctor, ¿verdad? Sí. Para entender primero por qué un padre maltrata, por qué un hijo odia, por qué una madre que ha tenido 9 meses en el vientre, en sus entrañas, a un ser que le ha dado vida, opta por rechazarlo o no quererlo. Porque ya viene allí grabada en la matriz mental del espíritu esas condiciones que Jesús invita a su rehabilitación, al perdón y a la esperanza. Sí, la gran invitación que nos hace Jesús, como en su debido
momento le hizo a cada uno de los personajes que estuvieron en la Galilea, y que hubo uno muy especial que fue Zaqueo, ¿sí? Que allí montado en la higuera, en el sicomoro, es llamado por el maestro. ¿En qué sentido? Le hace un llamamiento para visitar su hogar. Y él le dice: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Con el fin de que Jesús entra en su corazón, entra a su reducto doméstico y su vida es transformada. Muchas veces cerramos las puertas de nuestro hogar a Jesús por el televisor, el internet. Ya los hogares muchas veces no se sientan a departir juntos un alimento. Las conversaciones en el hogar giran alrededor de temas eminentemente económicos, futiles, temas sin trascendencia. Por eso es importante traer nuevamente a Cristo en casa, ya que la cristiandad en estos días se prepara para grandes celebraciones. Es importante regresar a la parte espiritual. No solamente es el alimento material, sino que es necesario el alimento espiritual para que nuestro hogar se transforme, ya que en el hogar, como nos planteó John anteriormente, se reúnen muchos espíritus con diversas necesidades, diversos compromisos que traen de existencias pasadas, y que si no está esa simiente, esa semilla de amor plantada, es muy difícil que se superen los acontecimientos infelices ya ocurridos, ya pasados, y se perpetúen los odios, los resentimientos, las luchas entre unos y otros, porque el hogar es un espacio de realidades espirituales. Por eso hay un elemento que ninguna sociología, ninguna psicología ha podido explicar, como son las situaciones de los odios entre hermanos, entre padres, madres, que se generan al interior del hogar y que no tienen ninguna explicación real en la vida actual, en la existencia presente. Entonces tenemos que remitirnos por lógica a unas vivencias anteriores, a unas vivencias pasadas, y que se traen a la existencia actual, y que el hogar viene a ser como ese horno donde se cuecen todas estas situaciones, y que trabajándolas muchas veces a través de los esfuerzos del diálogo, del sufrimiento, de los dolores, del contacto entre unos y otros, así como un pan que se fermenta y que entra al horno, con el calor del horno va a salir un lindo alimento. Así mismo es el hogar de cada uno de nosotros, donde a través del trabajo diario, los roces diarios, el diálogo, implantando toda esta cultura de Jesús, nuestro hogar puede salir adelante. Entonces, el hogar es el lugar donde las esperanzas se convierten en amor. Entonces, el primer objetivo, después de toda esta explicación que Víctor nos hace, de un hogar en Jesús, una casa, un hogar donde se sienta la presencia de Jesús, es la disciplina moral. La disciplina moral, que es la conducta que asume la pareja, estén o no casados, a la formalidad de las leyes y de las religiones, ¿no? Porque a partir de la disciplina moral, a la luz de las leyes divinas, y según el planteamiento que nos da la doctrina espírita, quienes se unen para formar un hogar saben que no es producto del acaso, sino que es producto de una programación espiritual. Y quienes se unen para formar un hogar en Cristo y a la luz del espiritismo, según sus enseñanzas, saben también que los hijos por venir o los hijos que ya están requieren convertirse en seres de bien. De tal forma que la primera opción es educar con ejemplos. Solamente aprende a educar con ejemplos, Víctor, la persona que entiende cómo actuó Jesús. Y es maravilloso cómo la doctrina espírita, a la luz de la psicología profunda, a la luz de la psicología actual, cuando hablamos de psicología en términos, nos estamos refiriendo a la vida del alma en sus diferentes existencias. Cómo Jesús plantaba en la semilla del hogar la primera opción e hizo, como tú bien decías, del colegio apostólico toda una fraternidad, toda una comunidad de respeto y de amor. Juana de Ángelis, para darnos una explicación muy precisa de la importancia de la disciplina moral que debe regir en el hogar,
emplea una palabra o un concepto muy bonito que se llama constelación familiar, donde los padres son los astros mayores, ¿sí? El sol, los grandes universos, y los estrellas, los planetas pequeños son los hijos, porque la influencia moral, comportamental que los padres ejercen sobre los hijos es determinante, de tal forma que conforme el hijo vea, sienta, perciba, así va a ser su modelo de personalidad para el futuro o para la futura sociedad que va a enfrentar. Tamaña responsabilidad, Víctor, ¿eh? Sí, es muy grande la responsabilidad que tienen los padres como modeladores de la conducta de los hijos, ya que su primer compromiso es observar las tendencias, las situaciones que cada hijo trae, las necesidades emocionales, afectivas, materiales que cada hijo tiene, cómo se comporta. Por eso tenemos que trascender solamente la visión de proveedores de servicios, proveedores de recursos de nuestro hogar, para administradores de las conductas, el carácter de cada hijo, que cada uno por su individualidad es diferente el uno del otro. Por eso los padres tienen que trabajar fuerte, y si no existe esa base, si hay una disputa entre padres alrededor de las equivocaciones de uno o de otro, entonces esa estructura se pierde. Al perderse esa estructura moral dentro del hogar, como ya nos lo mencionó John, comienzan los procesos de inseguridad. Y esos procesos de inseguridad desde la niñez son los que van a dar más tarde en los efectos de una baja autoestima, de la situación de que el individuo no se siente seguro de conseguir las cosas de una manera equilibrada, entonces cae en el robo, el individuo cae en el alcoholismo, el individuo cae en la delincuencia, porque no se siente amado, no se siente aceptado, no se siente capaz de lograr las cosas a través de sus propios talentos. Toda esa base de la inseguridad comienza a conformarse desde el reducto doméstico. Si no se trabaja en ello, en el caso de que falle la madre, debe haber un padre allí firme. O en el caso de que falle un padre, debe haber una madre ahí fiel a su compromiso cristiano, sacando a sus hijos adelante. Cuando fallan los dos padres, se cae inmediatamente un muro, se cae una pared, e inmediatamente los hijos quedan indefensos. Por eso es importante que desde la vida familiar, desde la vida en el hogar, se comience a hacer un frente unido alrededor del trabajo que se tiene con los hijos. Cuando los hijos sienten que padre y madre están de acuerdo en temas relacionados con la moral, en temas relacionados como cómo deben hacerse las cosas, inmediatamente el hijo no va a aprovecharse ni del uno ni del otro. Pero si los padres están en una disputa permanente, ¿quién va a decidir? ¿Quién va a corregir? Entonces, eso es lo que pasa en muchos de nuestros hogares, donde no se nos imponen los límites, porque no hay autoridad moral de aquellos que deben hacerlo. Entonces, si no hay autoridad moral, los hijos se sienten libres y caen de una u otra manera en el libertinaje, si no traen en ellos toda la simiente de responsabilidad, toda la simiente de una estructura, un temperamento y un carácter firme para tomar decisiones ciertas. Por eso es importante educarnos para educar en Jesús. Muchas madres transmiten a sus hijas angustias y frustraciones, convirtiéndolos en modelos infantiles que imitan a los adultos. Padres varones inescrupulosos inician a los hijos en los vicios que engalanan la personalidad desde temprana edad, induciéndolos al tabaco, al alcohol, a la agresividad, a la falta de respeto en el hogar y posteriormente en la sociedad. Muchos otros adornan a sus hijos como si fuesen objetos de exhibición y de esa forma se muestran a sí mismos a través de ellos, al llamar la atención para una exhibición sin mayor preocupación en el carácter con la realización íntima. Miren lo importante que es esto. Cuando decimos en el programa Jesús en la casa, Jesús en el hogar, hay que hacer una diferencia, Víctor, ¿no? Sí. Que es básica. Una cosa es la casa y otra cosa es el hogar. Hay veces que vamos a casas
a casas con apariencia de hogar. Y hay veces que visitamos hogares aunque ni siquiera tengan casa, ¿verdad? Sí. De tal manera que debemos preocuparnos por construir hogares. El hogar a la luz de Jesús, a la luz de la doctrina espírita, es el conjunto de almas que en el concierto de la evolución se reencuentran para perdonarse, para amarse. Por eso, como advertía Víctor, los padres, cuando ya conocen las leyes morales, la ley de reencarnación, la ley de causa y efecto, comienzan a vislumbrar en el hijo los padecimientos psicológicos, sus limitaciones, sus talentos, porque desde la edad más temprana, y es por eso que Kardec y el espíritu de Manuel hacen énfasis, de que la reencarnación se consolida hasta los 7 años. Miren eso, tenemos 7 años, incluyendo los 9 meses de gestación para las madres gestantes que nos escuchan, para comenzar a trabajar en el psiquismo del hijo, en sus debilidades como en sus potencialidades. Thomas Berney, para los que les gusta la ciencia, este psicólogo prenatal, ya confirma en sus diferentes obras que a las 2 semanas de la gestación, ya el espíritu que está en el vientre materno identifica perfectamente la voz del padre y las emociones de la madre. Quiere decir que la formación ya no empieza desde el preescolar, los párvulos o los jardines, sino que empieza desde la gestación, desde el momento preciso. Con eso queremos anotar que en esa edad de la infancia, es el momento en que más el espíritu recibe las informaciones, los ejemplos, los hábitos que le permitirán ir transformando su espiritualidad para un mundo mejor. Es importante entender que hasta el momento no estamos hablando de formación espírita dentro del hogar, sino que estamos hablando ni tampoco formación religiosa dentro del hogar, sino el cultivo de la espiritualidad a nivel de cada uno de nuestros hogares, sin importar las tendencias religiosas de uno o de otro. Así es. Porque todos tenemos que tomar una decisión con respecto a eso. Porque en muchos hogares se dice, no, vamos a esperar que tengan 20 años, 25 años para que ellos escojan a dónde ir, ¿sí? Entonces la gran invitación es que llevemos a Jesús a cada una de nuestras casas, y eso no quiere decir que es llevarlo a algún culto, llevarlo a alguna tendencia, ¿no? Sino que es llevar el tema de la espiritualidad, de los valores en cada uno de nuestros hogares, y nosotros los espíritas propendemos por eso, para que haya conversaciones edificantes alrededor de los dichos de Jesús. Hay tantos dichos de Jesús interesantes que se pueden reflexionar en cada una de nuestras casas y que muchas veces escapamos de ello por prejuicios, muchas veces por pensar que los demás van a decir que queremos imponerle alguna creencia. Pero si no se hace esto, ¿cómo vamos nosotros a programar al niño? ¿Cómo vamos a educar a la esposa? ¿O la esposa va a educar al esposo alrededor de los deberes cristianos? Entonces es una gran pregunta que debemos hacer y que en el próximo segmento del programa vamos a desarrollar, donde vamos a adentrar un poco sobre todas las metodologías de cómo llevar este mensaje a nuestros familiares para que en nuestro hogar se plante la semilla de la buena nueva. Pueden llamarnos en el próximo segmento al 692-7171 para que nosotros podamos dialogar alrededor de las preguntas que nos hagan. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir
un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos entonces con este interesante programa, Cristo en casa, Cristo en el hogar. Y seguimos hablando de las grandes realidades, porque muchas veces vemos en la televisión hogares perfectos, hogares donde no hay dolor, donde todo es equilibrio, pero sabemos que este planeta, por todo lo que propone la doctrina espírita, es un planeta de pruebas y expiaciones. Pruebas que son las evaluaciones que cada día tenemos alrededor de nuestros talentos, de nuestras posibilidades de salir adelante. Son los exámenes para nuestra promoción espiritual, las pruebas que cada uno de nosotros tiene en la vida, y más en el hogar. Y también las expiaciones que vienen a través de la ley de causa y efecto, que no son más que las repercusiones de los actos negativos cometidos en existencias pasadas y que venimos a vivir con lógica, porque si Dios es justo y bueno, todo lo que nos pasa es justo y bueno en la vida, porque Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Entonces todo lo que nos está ocurriendo parte de ¿qué? De nuestras obras, de las decisiones mal tomadas en el ayer, también mal tomadas en esta vida, porque Dios no castiga, Dios nos ama a todos, y ha colocado unas leyes a través de las cuales nosotros vamos hacia Él, viajamos hacia Él, pero en el camino hemos tomado algunos atajos negativos y estamos recibiendo de una u otra manera los efectos de las malas o de las acciones equivocadas. Por eso en el hogar no es un viaje encantador al país de la ilusión, ni tampoco es una experiencia enriquecida solamente de placeres y goces, entendiendo la transitoriedad de la vida, de que todo cambia, todo se transforma, y que existen muchos fenómenos que deshacen las fantasías y que nos convocan a la realidad. ¿Y cuáles son estos fenómenos? La pérdida de los seres queridos, que es la desencarnación, la rebeldía de los hijos, las discusiones, los problemas económicos, todas estas situaciones que hacen que el clima familiar en muchos momentos se tensione. Es la realidad, porque vivimos una felicidad relativa, así como los espíritus nos los comentan en el libro de los espíritus. Todos tenemos una felicidad transitoria por momentos en esta vida. Cuando tenemos el cumpleaños de alguien en nuestra casa, celebramos, pero más tarde podemos tener un sepelio, podemos tener una desencarnación y lloramos, perdemos en un negocio, ganamos en otro, se enferma un hijo. Son momentos dolorosos en la vida, pero que son momentos que nos convocan también a las transformaciones, al cambio, porque son sufrimientos que se generan, son sufrimientos, son dolores emocionales que tenemos, pero que nos unen dentro de la práctica diaria, la práctica de la vida. Estas situaciones difíciles nos van ayudando a sentirnos unidos, y es allí cuando entendemos que aquellos que no se hablan, aquellos que no se entienden, no se comprenden en el momento de la calamidad doméstica, es la metodología de las leyes divinas para acercarnos a los unos a los otros con el fin de generar la convivencia. ¿Cuántos hogares no se han unido por una calamidad, por la enfermedad de alguien, por la partida de un ser querido? Los hermanos que tenían mucho tiempo sin verse se reúnen nuevamente e inician una nueva etapa en su vida de fraternidad. Y todos estos fenómenos se dan por las realidades, por la situación en la cual nos encontramos en el planeta. Por lo tanto, es deber de los padres instruir a los hijos sobre las vicisitudes del camino evolutivo, error en el cual a veces incurrimos, ¿no? De envolver a los hijos en burbujas de cristal de un país rosado, en el cual
aparentemente no van a enfrentar dificultades en la vida. Las conversaciones edificantes en torno de la ley divina, la ley de justicia, de los compromisos morales que son asumidos por los que se encuentran reencarnados, las pruebas y los testimonios morales que todos experimentan son de alta significación moral y espiritual para la saludable formación de la personalidad de los hijos. O sea que todos estos fenómenos que ocurren deben ser explicados como situaciones normales en la vida. Dice un autor por allí que hay una necesidad de enseñar a los hijos, educarlos con un poquito de frío y también con un poquito de calor, con el fin de que entiendan que existen los cambios, las transformaciones en la vida. Cuando educamos a un hijo solamente alrededor de una realidad placentera, el niño cuando viva una situación adversa y difícil se frustra, va a tener una frustración, va a tener una depresión porque no sabe manejar los cambios que en la vida existen. Pero si no hemos llegado a esa situación difícil, podemos reflexionar sobre ella y hacer que los hijos vayan analizando las realidades de la existencia. Por eso Allan Kardec definía la educación como el conjunto de hábitos adquiridos y advertía en la pregunta 685 de los Espíritus que debíamos prepararnos para la seguridad, para la preservación, para la prevención en un mundo que el sufrimiento, el dolor es constante, Víctor, ¿no? Sí. Porque es que debemos entender eso. Dios no castiga con el dolor. Enseñarle a los hijos que Dios ni Jesús quiere el sufrimiento, quiere el progreso espiritual. Enseñar a los hijos con Jesús en el hogar que las problemáticas que van a enfrentar en la vida solamente podrán ser superadas ¿con qué? Con la fe en Dios, con la fe en la vida futura, que todo lo que Dios nos vive es para bien. Inclusive, ya en la edad del colegio, los niños hoy enfrentan circunstancias como el bullying, enfrentan circunstancias como el acoso sexual, porque están en un momento crítico de la evolución del planeta, donde al parecer las pasiones están más desbordadas. Y uno se pregunta, ¿pero en dónde está Dios? Dios está en nosotros presente, pero es en la actitud de los padres que tienen que ser más vigilantes. Como decía Víctor, reunir la familia en torno a Jesús, no de una religiosidad que a veces aturde a los niños, ¿no? Pero sí de una espiritualidad donde ellos puedan percibir que los padres están cerca de ellos, que hablamos con ellos, que nos comunicamos con ellos, que nos ponemos a tono con las necesidades que ellos viven, hasta en el lenguaje, hablar con ellos, porque ellos pueden descubrir a Jesús con nuestra cercanía, y es el marco de vida que se están llevando. También la situación que se presenta en los hogares de los hijos ingratos, sí, que es una situación que muchos padres nos expresan. O sea, yo que eduqué, yo que saqué a este muchacho adelante, y luego se presenta con esta situación de ingratitud que golpea mucho al corazón humano, y que la doctrina espírita da una luz alrededor de este tema, porque los hijos ingratos y perturbados vienen a ser antiguas víctimas del desequilibrio de los padres actuales, que lo reciben a fin de santificar la relación a través de la paciencia y la dulzura, comprendiendo sus ofensas y sus rebeldías con las que transigen. Esto, sin embargo, no justifica que esos hijos sean cobradores despiadados, porque tampoco están exentos de culpa y de deudas. Eso no quiere decir que si tenemos un hijo ingrato debemos dejarlo así, sino que tenemos que trabajar educándolo. Por eso está todo el tema de la prevención, de ayudar a los hijos a valorar cada situación que se les presenta, cada cosa que se les da. No es echarle en cara las cosas a los hijos, sino que ellos comprendan y entiendan que todo es fruto de un esfuerzo, de un trabajo que deben valorar. Y eso los va ayudando a ellos a ser responsables, a entender que en la vida hay que esforzarse. Nada es gratuito, todo es producto del trabajo. Por eso Jesús decía, de cierto os digo que no saldréis de allí hasta que paguéis el último cuadrante, refiriéndose a la ley de causa y efecto. Hay circunstancias en la familia que se vivirán por largos años, que para la angustia del espíritu realmente son deprimentes,
Pero a la luz de la reencarnación, a la luz de la vida futura, sabemos de que son circunstancias que el espíritu del grupo familiar debe saldar. Pero el maestro también advirtió dar al César lo que es del César, a lo que se refería Víctor, ¿no? Que así como hay pruebas y expiaciones, también hay leyes meritorias. Podemos variar muchas veces los sufrimientos de un hogar, los dolores de un hogar, a través de las conductas morales que como padres y familia sumamos para cambiar esas influencias espirituales. Pruebas y expiaciones son programas establecidos por la ley de causa y efecto para el progreso siempre del espíritu, Víctor. Entonces la gran propuesta que hoy vamos a traer es la amorterapia, ¿sí? La amorterapia, que es la propuesta de Jesús, ya que la ignorancia debe ser combatida y el ignorante educado. El crimen necesita ser eliminado, pero el criminal merece ser reeducado. Entonces, en el hogar siempre se dan procesos de reeducación en los cuales el amor no acusa, corrige, no atemoriza, ayuda, no castiga, educa, no condena, construye, no destruye, salva. Entonces, en la doctrina de Jesús existe un vehemente repudio al mal y una permanente invitación a los malos para que se arrepientan, expíen y se recuperen. ¿Y cómo vamos a llevar todo esto al hogar? Y tenemos que elegir una metodología, ¿sí? Así es, una ¿Y pedagogía. cuál sería esa pedagogía, John? El espiritismo, las prácticas espíritas, atendiendo las leyes de sintonía, de afinidad, y aquella hermosa frase, dicho por el Maestro Jesús, valga la redundancia, que en cualquier lugar donde dos o más estuvieran reunidos en mi nombre, ahí estaría, ha implementado, ha desarrollado una práctica espírita que se llama el Evangelio en el hogar. Familia que ora junta, permanece siempre unida. Familia que busca con la sintonía de las fuerzas mentales, emocionales, un espacio, una hora para reunirse, para interpretar, para ver cómo Jesús aplica en nuestras vidas, estará siempre en un equilibrio y una armonía. ¿Y qué se hace entonces en el caso que no podamos reunir a toda la familia? ¿Debemos hacer igual el Evangelio en el hogar? Sí, claro. No olviden de que no es por el número de personas, sino es por la intención y por la disciplina. Nos comentan los espíritus superiores que cuando un hogar elige una hora, un día determinado, para buscar la sintonía con los planos superiores, los guías, los mentores espirituales visitan el hogar haciendo una cobertura fluídica, espiritual de la casa, limpiando psíquicamente la presencia de aquellos y limpiando los lugares de la casa. Qué bonito, ¿no? Que en un momento, una hora del día, del mes, de la semana, el hogar se llena de luz. Y a pesar que no están presentes todos los familiares, Víctor, se benefician no simplemente los familiares ausentes, sino toda la atmósfera psíquica del lugar donde se hace el evangelio o la oración, el edificio, el barrio, generando una sinergia que va inundando de luz por doquier durante esta actividad. Es muy bonito saber que bajo el dosel de las estrellas, en el pasado, el Señor, mientras estuvo con nosotros, instauró en los hogares humildes de los discípulos el convivir de la oración, la conferencia edificante, inaugurando la era de la convivencia pacífica, de la discusión productiva, del intercambio con el mundo excelso. Al abrirle el hogar a Jesús, al menos una vez cada 7 días, experimentarás con él la inigualable ventura de aprender a amar para bien servir y crecer para la libertad, que nos elevará más allá y encima de las propias limitaciones, integrándonos en la familia universal en nombre del amor de nuestro Padre. Quiere decir que escasean los encuentros familiares. Estamos en la casa, pero no estamos en el hogar. El padre ve televisión, el hijo está en el cuarto encerrado en el celular con los audífonos. La madre está en alguna circunstancia, no estamos unidos. Por eso la propuesta espírita propone un encuentro en Jesús. Y es el momento, por así decirlo, Víctor, sin perjuicio de las oraciones individuales y de los pensamientos sublimes, que Jesús entra en el hogar. Esos encuentros en el hogar escasean a causa de la presencia de la televisión en los momentos de comidas, que interfieren en programaciones perturbadoras. Hay que buscar
ese espacio. Sí, la reunión semanal donde se encuentran todos los familiares manteniendo una conversación edificante y saludable. Un análisis, es importante un análisis aquí de los problemas comunes en la familia. Orientar alrededor de las dificultades de relación en las relaciones entre unos y otros. Eso proporciona una saludable oportunidad para el buen desarrollo ético-moral y dirimir incomprensiones y solucionar problemas. En ese clima de armonía, distante de las emociones conflictivas, los padres y los hijos dialogan. ¿A la luz de qué? De la buena nueva, del Evangelio de Jesús. Ese hábito es un eslabón, ¿sí? Sirve como un eslabón entre todos, que aprendemos a respetarnos, ¿sí? A hablar de los problemas comunes sin alterarnos, buscando una importancia fundamental para todo el grupo doméstico. Entonces todos estos encuentros nos ayudan a mantener un patrón vibratorio alto dentro de cada una de nuestras casas y que nos ayudan a prepararnos como grupo ante las pruebas, las dificultades de la vida, que sin Jesús son más complicadas atravesarlas, pero con Jesús, atendiendo que Él decía, traedme yugo sobre vosotros, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, indicando que el yugo de Jesús es la observancia de las leyes divinas, es la observancia de la buena nueva, del evangelio, de la propuesta moral. Pero si se lleva ese yugo en la vida, las cosas se hacen más livianas, la carga se hace más suave, más sencilla. Entonces las problemáticas de salud, la partida de seres queridos, todas esas situaciones son más llevaderas. Por eso preguntamos por qué determinados hogares atraviesan con mayor tranquilidad determinada prueba y otros hogares se desbaratan, ¿sí? Terminan peleas entre unos y otros. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Cristo está en casa, las cosas se manejan mejor. Sí, no nos libramos de las pruebas, ¿no? Ni lo que debemos vivir. Pero con Jesús todo es mucho más suave. Las administramos mejor. Las vivimos mejor. Y, como dice el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? Sufrimos bien para que estas pruebas no tengan que repetirse. Además, el Evangelio en el hogar, o Jesús en el hogar, o Jesús en la casa, permite la armonía psíquica de la casa. Porque el Espiritismo también nos revela, Víctor, la interferencia de entidades espirituales en virtud de la ley de sintonía y de armonía, ¿no? Donde muchas veces el hogar no es respetado, no es el santuario, y se escoge el hogar para práctica de vicios, Víctor, ¿no? Claro. Se escoge el hogar para prácticas de juegos, o se escoge el hogar para prácticas de vicios muy marcados que atraen la presencia de espíritus, que ennegrecen la vibración del hogar. Con el Evangelio y con esta práctica no solamente se beneficia el hogar, como decíamos hace algunos instantes, sino inclusive aquellos espíritus, entidades vinculadas a nosotros que vienen a también a ser ayudados y retirados algunas veces de nuestros hogares, ¿no? Sí, estas reuniones son muy importantes porque al no escuchar a nuestros hijos vamos dándole cabida a muchas situaciones externas, presiones de grupo que van generando trastornos en nuestra prole. Entonces, más tarde vamos a ver con sorpresa las dificultades, los suicidios, tantas situaciones adversas que nuestros hijos callan y que tratan de solucionar de una manera negativa a través de malos consejeros, teniendo orientadores dentro de la casa, que son los padres. Entonces, tenemos que ganar ese espacio en nuestras casas. No se trata de un culto religioso, formal, tedioso, monótono, sino una vivencia rica de alegría y de aprendizaje en la cual todos participan, en la cual todos tienen el derecho de hablar, porque hay muchos hijos que dicen, es que mi papá no me dice nada, mi mamá no me escucha, y este es un momento propicio para la conversación edificante, para la reorientación de ciertas visiones materialistas que se tienen de la vida porque son muy fácilmente captadas a través de los medios tecnológicos actuales, donde hay una lluvia de información que invita solamente a lo exterior, que invita a la sensualidad, que invita a lo transitorio, sabiendo cada uno de nosotros que hay unas situaciones trascendentales para nuestra existencia.
Entonces, preparemos la mesa, llevemos los libros que serán consultados. Podemos colocar también una jarra de agua, ¿sí? Para que sea magnetizada, envuelta a través de los fluidos de la oración, de las cosas, de la energía positiva que emanan todos nuestros guías espirituales, todos los espíritus que apoyan al clan familiar, con el fin de desarrollar una actividad alegre, llena de amor, en un horario específico. ¿Por qué? Porque si tenemos guías espirituales en nuestras familias, ellos también están ocupados en otras cosas, y si le damos un día específico y una hora específica, ellos estarán allí ayudándonos y asistiéndonos. Entonces, vamos a hacerlo de una manera agradable, busquemos el espacio. Si hay alguien que no comulga con ciertas ideas religiosas, digámosle que vamos a hablar de espiritualidad, que es un momento de unión familiar, y veremos que esta persona sabrá comprender el efecto de todo este trabajo. De tal manera, para ir ya cerrando esta experiencia maravillosa de la mañana de hoy, Jesús en la casa, Jesús en el hogar, es simplemente una actitud mental y emocional de buscar en las enseñanzas del Maestro, de buscar con la presencia de los espíritus superiores el bienestar, noches más tranquilas, problemáticas o pruebas manejadas con más visión optimista de la vida, hijos con más armonía, un instante en la dinámica atribulada de nuestras vidas, un llegar a la casa donde sabemos que encontraremos paz. No hay más nada delicioso que llegar a la casa y encontrar paz, porque a veces no son los electrodomésticos ni el lujo, sino encontrar una esposa sonriente, un hijo afable, porque también la experiencia de Jesús en el hogar hace que los hijos se vuelvan más tiernos. En la experiencia nuestra como espíritas hacemos los evangelios y ahí podemos dar testimonio, ¿cierto, Víctor? Sí. De cómo el hogar se transforma a pesar de los problemas, de cómo los semblantes se iluminan, de cómo hay una esperanza por difíciles que sean las circunstancias, porque vamos creando en nuestros hijos algo maravilloso que es la fe en la inmortalidad, la fe en el amor de Dios y la fe en la verdadera felicidad de la vida. Sí, todas estas reuniones, toda esta vivencia en el hogar van creando toda una serie de recursos. Es como una psicoterapia de grupo. Del bienestar. ¿Sí? Que trae bienestar, que trae paz, ya que los corazones abiertos hablan sobre sus conflictos, sobre sus desconfianzas, sobre sus dificultades, y encontramos un apoyo general, un entendimiento. Traer a Jesús en el hogar es traerlo de vuelta a nuestros corazones, es buscar la presencia del Maestro que tanto hace falta en este mundo lleno de iniquidades, de dolores, de sufrimientos, y que necesitamos una orientación ética para nuestras vidas y la vida de nuestros hijos, ya que queremos ver a nuestra familia saliendo adelante, pero es importante inculcar los valores desde la casa, en un espacio, en una hora donde todos nos podamos encontrar, donde todos podamos poner nuestro granito de arena para la paz, para la tranquilidad, y así saldrán de nuestros hogares hijos equilibrados, hijos que saben administrar sus conflictos, sus dificultades, para que la gran familia humana viva la fraternidad. El hogar es el gran espacio de trabajo para construir la paz en Colombia. Por eso todos tenemos que emprender una campaña de desarrollar todas estas conversaciones en nuestros hogares, porque nuestro hogar está siendo visto por otros hogares y ellos están siendo influenciados por la presencia de Jesús en nuestras vidas. Por eso seamos los mejores divulgadores del Maestro a través del ejemplo que tengamos como individuos y también tengamos como familia. Este es Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad, programa producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, ubicado en el barrio Manga, Cuarta Avenida.
Agradecemos también a Luis Arnedo en todo el apoyo técnico para el desarrollo de este programa y los esperamos en la próxima entrega, el próximo sábado, donde tendremos temas nuevos a la luz de la doctrina espírita. Que pasen un feliz fin de semana y que Dios bendiga a todas sus familias. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Luis Arnedo, que siempre nos acompaña en la parte técnica y de sustentación tecnológica de esta emisión todos los sábados. Hoy vamos a tratar con ustedes un tema maravilloso, como todos los temas propios de la doctrina espírita, que hemos titulado Cristo en el hogar. La propuesta espírita es una propuesta de educación, una propuesta de liberación para el alma, y que nos demuestra, bajo su visión filosófica, moral y psicológica, una manera distinta de recibir las enseñanzas de Jesús. Los espíritus superiores, el espíritu de verdad, se encargó de revelar muy bien al gran codificador Allan Kardec la importancia de entender los principios de Jesús, tanto en el desarrollo humano como en la concepción de familia. Es así que al mostrarnos un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios justo, bueno y soberano, presenta sus leyes de una manera equitativa y presenta a Jesús como aquel espíritu sublime cuyo peregrinaje por la tierra demostró la capacidad de vivir en felicidad en la interacción con todos los seres humanos, independientemente de sus conflictos y posiciones, especialmente en el tema de la familia. Jesús encarna, no reencarna, porque al ser un espíritu superior, el más superior que ha estado en la tierra, y dado el impacto que su venida generó a la tierra, dividiendo la historia de la humanidad en dos, es toda una propuesta de enseñanza y ejemplificación en todas las alternativas de la vida. De ese modo, el sublime peregrino, el psicoterapeuta de todos los tiempos, encarna en una familia de alta nobleza en principios morales, siendo el hijo de un carpintero y de una mujer, María, de las más preciosas cualidades morales que la historia registra como la Sagrada Familia. Por eso, el concepto de familia es trascendente para la propuesta espírita y la propuesta cristiana. Y Allan Kardec no podía haber dejado tocar ese tema, entendiendo a la familia como la base del desarrollo personal y espiritual del hombre en la actualidad. Por eso Allan Kardec, en la pregunta 775, Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena. Dirección, Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. muy buenos días para todos. Un cariñoso y fraternal saludo a nuestros radioescuchas que nos acompañan siempre en el programa Luces para el Alma. Hoy, 12 de marzo de 2016, pero no encuentra un paz en ellas porque hay circunstancias de la vivencia cotidiana en un hogar que no encuentran comprensión frente a la justicia de Dios
sin los postulados de la reencarnación y sin los postulados de que hemos vivido espiritualmente muchas existencias corporales. En alguna oportunidad, cuando Jesús se encontraba con su asamblea, con su grupo de seguidores, de sus apóstoles, donde él sentía la tranquilidad porque eran espíritus afines con su tarea redentora, fue interrumpido, advirtiéndole que allá afuera le esperaban su madre y sus hermanos. En esos instantes en que el mensajero interrumpe la interacción del Mesías con el grupo de personas, él aprovecha ese momento histórico para dar una enseñanza que marcaría los rumbos de la humanidad, al formular la siguiente cuestionamiento: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que interpretaron literalmente o textualmente esta enseñanza retomada en los evangelios, muchos advirtieron que Jesús había perdido la razón y que eso significaba que los espíritus formuló a los guías de la humanidad ese cuestionamiento: ¿cuál sería para la sociedad el resultado del relajamiento de los lazos de la familia? A lo cual el espíritu de verdad respondió: un reconocimiento del egoísmo, de la importancia del yo, de la insensibilidad frente al sufrimiento y de lo más importante, de las relaciones humanas. Particularmente en el contexto espírita y bajo la visión de la interpretación de los evangelios a la luz del espiritismo, quiere decir, a la luz de la existencia de Dios, de la inmortalidad del alma, de la reencarnación, de la pluralidad de existencias, de la pluralidad de mundos habitados y de todos los postulados espíritas, surge en especial, estimados radioescuchas, un evangelio que nos trae, digamos, el inicio del análisis de hoy, cuyo tema es Cristo en el hogar. ¿Cómo está Cristo presente en nuestros hogares y cómo podemos entender las problemáticas que surgen en nuestros hogares cada día, en cada momento, en cada circunstancia, ¿no? El hombre busca la religión